Bueno, vamos a seguir trabajando con esto. Problemas de máximos y mínimos sujeto a restricciones, método de Lagrange. Es lo que vimos recién. Ejercicio número 1, hallar tres números naturales cuyo producto sea máximo y su suma 90. Es muy parecido al que vimos recién. ¿Sí? Vamos a ver el B. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, atenti. Una empresa tiene tres plantas industriales ubicadas en distintas ciudades que producen el mismo producto. O sea, tenemos la ciudad A, en la ciudad B y en la ciudad C. Puede ser una láctea que en los tres sucursales fabrica el mismo producto. Nada más que los costos de fabricación son distintas, porque a lo mejor una está más cerca de los centros de producción de los tambos, por ejemplo, otra está más lejos. Entonces dice, los costos de fabricación son distintos en cada sucursal y responden a las siguientes funciones. Entonces acá tenemos el costo de producción de la sucursal A, que depende de X. X es la cantidad producida en la planta A. Entonces, este es el costo de producción en la planta industrial A, donde X son la cantidad de productos que se fabrican en esa planta industrial. Este es el costo de fabricación de la planta B, donde Y es la cantidad de productos que se fabrican en B. Y este es el costo de producción de la planta C, donde Z son la cantidad de productos que se fabrican, que se producen en esa planta. Se debe cumplir con un pedido de 1.100 unidades. ¿Cómo deben distribuirse la fabricación entre las distintas sucursales para obtener el mínimo costo de producción? El mínimo costo de producción. Bueno. Lo están pensando, ¿no es cierto? Dígame, vamos a escribir acá entonces. Bueno, acá tenemos la planta A, acá tenemos la planta B, acá tenemos la planta C. Esta fabrica X, esta fabrica Y, esto fabrica Z. Dígame el costo de A. ¿Cómo era el costo de A? X a la 2 X a la 2 más 80x más 200. más 80X más 200. Muy bien. El costo de la planta industrial B es Y al cuadrado Y al cuadrado menos 20y menos 20Y más 400. más 400. Y el costo de producción de la planta C, 2z al cuadrado más 300. bueno. Entonces, chicos, a ver, Mateo, Sotelo, ¿cuántas unidades hay que cumplir? ¿Con qué pedido hay que cumplir? ¿Cómo no entendí? ¿Con cuánto hay que cumplir? ¿Qué pedido te llegó a vos? ¿Qué dice el problema? Ah, que hay que hallar el mínimo de los costos. Sí, para cumplir con un pedido de cuánto. Ah, no sé, no me acuerdo, perdón. Y fíjate, ¿qué estuvimos leyendo hasta recién? ¿Cuántos productos hay que fabricar? 1100. 1.100. 1.100 productos hay que fabricar. ¿Estamos? No sabemos cuánto hay que fabricar en A, cuánto hay que fabricar en I, en B, cuánto hay que fabricar en C. Pero en total hay que hacer
1100 productos. O sea que X más Y más Z tiene que ser igual a 1100. ¿Estamos? ¿Qué hay que minimizar? Hay que minimizar el costo. ¿Y el costo cómo lo calculamos? Bueno, es el costo que vamos a tener en la planta A más el costo que vamos a tener en la planta B, que depende de I, más el costo que vamos a tener en la planta C. Hay que minimizar el costo. O sea que esta es la función a extremar. En nuestro caso, el extremo que queremos encontrar es un mínimo. Función a minimizar. Queremos minimizar el costo. ¿Con qué condición? Y con la condición de que fabriquemos 1100 artículos. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo planteamos? Y lo que hicimos antes, el gradiente de la función a extremar va a ser igual a lambda por el gradiente de la condición. Y después de última ponemos la condición y le igualamos a 0. ¿Está? Entonces, vamos a ver si podemos ir ganando un paso. Tengo que derivar con respecto a x toda esta función e igualarla a g también derivado a 0. O sea, tengo que derivar con respecto a x toda esta función e igualarla a lambda derivada a 0. A ver, ¿cómo me queda toda la función costo derivada respecto a x? 2x más 80. Claro, muy bien. 2x más 80. Porque todo lo demás no está la variable x. ¿Eso a qué tiene que ser igual? ¿A 1? A 1, a lambda. Porque es lambda por la derivada de la condición. ¿Estamos? Ahora lo mismo, pero con respecto a y. O sea, 2i menos 20 tiene que ser igual a lambda. Está la derivada de la condición con respecto a y. La derivada de la condición es 1. ¿Qué más? 4z tiene que ser igual a lambda. Y después ponemos la condición, que la condición es que x por y, x más y más z, tiene que ser igual a 1100. ¿Estamos? ¿Cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Dijimos que una forma piola era siempre hacer 1 sobre 2, pero no es la única. No es la única. No sé si a ustedes se les ocurre algo. Vamos a hacerlo como lo hacíamos siempre. 1 dividido 2. Entonces, 2x más 80 es igual a lambda sobre 2y menos 20. Simplifico, nos queda 1. Entonces, 2x más 80 es igual a 2y menos 20. O sea que 2x es igual a 2y menos 100. Paso el 80 dividiendo. O sea que x es y menos 50. El 2 divide a todo. ¿Sí? Podemos hacer 1 dividido 3 o no, qué sé yo, vamos a ver. Entonces me queda 2x más 80. Disculpen, ¿están ustedes presentes? Sí, Sí, sí. profe. Sí, Estamos profe. escuchando. Atentamente, por lo visto. Sí, sí. Sí. 2x más 80 igual a lambda. Dividido 4z igual a lambda.
Simplifico, me queda 1, o sea que queda que 2x más 80 es igual a 4z. De acá sacamos que 2x es igual a 4z menos 80. Divido todo por 2. Me queda 2z menos 40. Después vamos a ver cómo lo usamos esto. Bueno. Entonces, nos vamos a la última. ¿Qué tenemos de la última? X. Vamos a poner todo en función de X. Más Y. Acá lo tenemos. Pero en vez de poner Y, ¿qué vamos a poner? Bueno, Y es X más 50. Paso el 50 del otro lado. X más 50. Más Z. X más Y más Z. ¿Quién es Z? Bueno, X es igual a 2Z, o sea que de acá habría que despejar. X más 40 sobre 2 es igual a Z. Entonces acá sería X sobre 2 más 40 sobre 2, que es 20. Y todo esto tiene que ser igual a 1100. Bueno, entonces acá tenemos X más X, 2X, 2 y media X tendríamos acá, 2,5X, igual. 1100 menos 70 es 1030. Y de acá sacamos el valor de X. 412 da, profe. 412. ¿Eso qué quiere decir? Que en la planta A hay que fabricar 412 unidades. Acá X es igual a Y menos 50, o sea que Y es igual a X más 50. Entonces sacamos el valor de Y, que serían 462. Y después sacamos el valor de Z, que es X más 40 sobre 2. O sea, 412 más 40 es 452 dividido 2. Y así vamos sacando todos los valores. 226, profe. 226. Nos queda discutir un poquito por qué este costo es mínimo o por qué este costo es máximo. Lo cual no... Siempre que hablamos de costo, el costo es un valor mínimo. Siempre que hablamos de costo, el costo es un valor mínimo. Cuando hablamos de beneficio, es un valor máximo. No quiero entrar demasiado en esa cuestión porque por ahí los puedo llegar a confundir. Bueno. El E es muy parecido al que hicimos. A ver, díganme ustedes cómo plantean el C. El C. El C. Entre todos los paralelepípedos, ¿qué es un paralelepípedo? Dijimos, una caja. Un paralelepípedo es una caja. Que tiene X, Y y Z. Eso es un paralelepípedo. Entre los paralelepípedos rectángulos,
cuya suma de las aristas es 120, determinar las dimensiones del de volumen máximo. Entonces, ¿cuál es la función que hay que extremar? Supongo que el perímetro, ¿o no? No. A ver, vamos a leerlo bien. Determinar las dimensiones para que el volumen sea máximo. ¿Qué queremos encontrar el máximo volumen? Entonces, la función a extremar es el volumen. Función a extremar es el volumen. ¿Y cómo calculamos el volumen? X por Y por Z. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Que la suma de los tres lados de 120. Sí, ojo, la suma de los tres lados, la suma de las aristas. La suma de las aristas. Fíjense, por ejemplo, ¿cuántas aristas Z tiene este paralelepípedo? 4. 4. ¿Cuántas aristas X tiene? 4. 4. ¿Y cuántas aristas Y tiene? 4. Entonces, la condición es que 4X más 4Y más 4Z tiene que ser igual a 120. ¿Estamos? Entonces, el volumen, queremos encontrar el volumen máximo, de tal modo que la suma de las aristas sea 120. ¿Estamos? Entonces, esta es la función f, esta es la función g. La función extremar y la condición. ¿Cómo se resuelve esto? El gradiente de f es igual a lambda por el gradiente de la condición. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si nos sale casi mentalmente. Gradiente de f, o sea, las derivadas según x, según y, según z de f. Y esas las tenemos que igualar a las derivadas de g multiplicada por lambda. ¿Cuál sería la primera ecuación, chicos, entonces? IZ igual a 4. IZ igual a lambda por 4. Muy bien. O sea, la derivada de esto según x me queda IZ, la derivada de la condición con respecto a x me queda 4 y la multiplicamos por lambda. ¿Cómo me queda la segunda ecuación? XZ lambda 4. XZ igual a lambda 4. Muy bien. ¿Cómo me queda la tercera? X igual a lambda 4. XY es igual a lambda 4. ¿Cómo nos queda la cuarta ecuación? La que cierra todo, bueno, 4x más 4y más 4z igual a 120. ¿Estamos? Bueno, hacemos primera con segunda. Cuatro lambda y 4 lambda se me va. Nos queda que IZ es igual a XZ. Esta Z la podemos pasar dividiendo, pum, o sea que directamente nos queda que Y es igual a X. Y es igual a X. Del mismo modo vamos a hacer la primera con la tercera. Entonces, IZ, que era igual a 4 lambda, sobre XY, 4 lambda, se nos van los lambda y z es igual a xy. Podemos simplificar los y, nos queda que z es igual a x. Entonces, si x es igual a y, esto lo sacamos al principio. Hoy se me fue el cursor, acá está. Si x es igual a y, y si z es igual a x,
¿Mm? ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que tener todas las dimensiones iguales. ¿Mm? Entonces me queda 4x más 4y, pero y es igual a x, más 4z, pero z es igual a x. Esto es igual a 120. ¿Mm? O sea que 12x es igual a 120, x es igual a 10. Si x es igual a 10, y es igual a 10, z es igual a 10. O sea que ese paralelepípedo, como tiene las tres aristas iguales, es un cubo. ¿Mm? Termina siendo un cubo. Bueno. ¿Estamos, chicos? Vamos a hacer el último, el F. Bueno, Vamos a hacer el F. Dice, hallar la base y la altura de un cilindro recto. Un cilindro recto es un tubo de 8 centímetros cúbicos si se quiere que tenga el área lateral mínima. ¿Mm? Entonces, tenemos un cilindro y queremos, como tenemos que hacer millones de cilindros, porque por ejemplo tenemos, qué sé yo, que envasar perfume, ¿Mm? Entonces tenemos que hacer ese cilindro, queremos que el área lateral sea mínima. ¿Mm? ¿Estamos? El cilindro tiene que tener 8 centímetros cúbicos de volumen. ¿Cómo calculamos el volumen de un cilindro? Nacho Maidana. ¿Cómo calculamos el cilindro de un volumen? El volumen de un cilindro. Me queda el producto del área de la base por la altura. Bueno, muy bien. ¿Y cómo calculas el área de la base? No me acuerdo. Y la base es un círculo. Entonces, pi por radio cuadrado, este es el área de la base. Y la altura, le vamos a poner h. Sí. ¿Estamos? Ese es el volumen de un cilindro. Pi por radio cuadrado por h. ¿Está? ¿Cómo calculamos el área lateral? Fíjense que si cortamos esto, el área lateral vendría a ser las dos tapas, más todo el rectángulo que hace el área lateral. Esto es el área lateral. ¿Estamos? Si yo enrosco este rectángulo y coloco las dos tapas, ahí tenemos el cilindro. ¿Lo ven, no es cierto, chicos? ¿Cómo Sí, sí. calculamos ese área lateral? ¿Cómo está formado ese área lateral? 2pi por radio al cuadrado. Claro, tenemos dos círculos, entonces va a ser pi por radio cuadrado por 2. 2pi por radio cuadrado. Y después, bueno, este rectángulo. ¿Cuál es la altura de este rectángulo? H. ¿Y cuánto mide esto? Y eso mide el perímetro del círculo, el perímetro de la circunferencia. ¿Está?
Este lateral es el perímetro de la circunferencia que hace la tapa. ¿Y cómo es el perímetro? Pi por diámetro. El perímetro es pi por diámetro, o lo que es lo mismo, 2 pi por radio. 2 veces pi por el radio. ¿Estamos? Entonces, el área lateral es 2 pi por radio cuadrado más 2 pi por r por h. ¿Está claro, chicos? Entonces, Sí. ¿cuál es la función que tenemos que extremar? ¿El volumen o el área lateral? El área El área lateral. lateral. El área lateral. Esta es la función a extremar. Esta la queremos hacer mínima. Función a extremar. Queremos que sea mínimo la cantidad de material que vamos a utilizar para hacer todos esos frasquitos. ¿Estamos? ¿Y esto qué es? ¿La qué? La condición. La condición es que ese volumen sea 8 centímetros cúbicos. ¿Está claro? Entonces, Sí. esta va a ser la función ¿de quién va a depender ahora? ¿Cuáles son las variables en juego? H y R. Claro. R y H, el radio y la altura del cilindro. Y esta va a ser la condición, que también obviamente va a ser de R y de H. La condición es que pi por R cuadrado por H menos 8. ¿Estamos? Y la función es la que tenemos acá. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos que plantear ahora? Que el gradiente de la función sea igual a lambda por el gradiente de la condición. Pero ahora vamos a tener que derivar con respecto a R y con respecto a H. ¿Estamos, chicos? A ver. ¿Cómo queda la primera derivada? Con respecto a R. F sub R. ¿Cómo nos queda? 4 pi R. 4 pi. Espera. 4 pi R. ¿Más qué? 2 pH. 2 pH. Más 2 pH. Más 2 pH. ¿Eso a qué tiene que ser igual? Derivo la condición con respecto a R. Me queda lambda por 2 pi RH. ¿Sí? Ahora, derivamos la función extremar con respecto a H. ¿Cómo me queda? 2 pi R. 2 pi R. Eso es igual a lambda. Y ahora derivo la condición respecto de H, que es pi R cuadrado. ¿Estamos? O sea, igualo las derivadas con respecto a R, igualo las derivadas con respecto a H, y después colocamos la condición. Igual a 8. ¿Está? Bueno. Me queda un poquito, hay que trabajarlo un poco más ahora. Me aparece en pi, me aparece en el 2. Es muy probable que nos podamos equivocar. Vamos a hacer como hacíamos antes, 1 dividido 2. Es bastante efectivo esa forma de trabajarlo. Entonces me queda 4 pi
R más 2pi h. Esto acá es igual a lambda 2pi RH. Y la otra ecuación es 2pi r, ojo cómo simplifican, igual lambda pi r cuadrado. Bueno, ¿qué se nos puede ir acá? Se nos van los lambda, se nos van los pi, se nos va un r con este r. En definitiva, ¿qué nos quedó? Arriba 2h y abajo r. ¿Sí? Y de este lado podemos separar entre este y este. Entonces, si acá tenemos 4πr sobre 2πr, ¿cuánto da esto? 2pi. 2. Los pi se te van. Más 2πh sobre 2πr, nos queda h sobre r. O sea que 2 más h sobre r es igual a 2h sobre r. Bueno, ahí lo podemos trabajar de diversas formas. Que a mí se me ocurre ahora sacar como un denominador r. Entonces nos queda 2r más h. Y esto acá es igual a 2h sobre r. El r y el r se van. Paso el h restando. 2h menos h, h. Entonces ahí sacamos que la altura tiene que ser 2 veces el radio. H tiene que ser igual a 2r. ¿Se entiende, chicos? Con eso venimos en la última. Entonces, ¿qué nos queda? Que pi por el radio cuadrado por h, pero h es 2 veces el radio. Esto tiene que ser igual a 8. Entonces, 2pi por radio al cubo tiene que ser igual a 8. O sea que el radio tiene que ser igual a 8 sobre 2pi, o sea, raíz cúbica. Paso el 2 dividiendo. Y ahí obtenemos el radio y después lo multiplicamos por 2 y obtenemos el h. Bueno, hagan la cuenta y me dicen cuánto les da esto. $1,08 el radio. 1,08. Entonces la altura, si es 2 veces el radio, va a ser 1,16. $2,16, profe. Sí. 2,16. ¿Se entendieron estos problemas, chicos? Sí, por lo Sí, menos. profe, sí. Hay algunos más, algunos un poco más complicados que otros. En general, el esquema es ese. Así que yo le diría que los vayan resolviendo, los que quedaron pendientes. Y después los ven con Mauricio el lunes. No, ¿qué digo? O sea, El martes. sí, pero el otro martes.
Ya le digo, si la semana que viene, si nos ponemos de acuerdo y hacemos una clase de consulta, entonces todo bien. Ahora, si la clase de consulta es, bueno, nos ponemos de acuerdo, vamos al Zoom, qué sé yo, y después se quedan todos callados, yo ahí corto la clase. Eso no es una clase de consulta. ¿Estamos? Sí. Dale, dale. Bueno, chicos. Listo por hoy entonces. Nos vemos. Dale, profe. Dale, Suerte. profe. Chao, Chao. hasta luego. Adiós, profe. Nos vemos. Chao.